Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Momentos solitarios de Jesús. Los escritores de los Evangelios registran algunos momentos en los cuales Jesús estuvo solo, sin la compañía de los discípulos más cercanos. Para analizar los textos que los escritores mencionan que sucedieron ciertos acontecimientos con la persona de Jesús, hay que tener presente que la fecha en que se escribieron los Evangelios no es exacta. Algunos eruditos opinan que el Evangelio según Mateo se escribió 12 años después de la muerte de Jesús. Otros opinan que se escribieron en el año 45 después de la muerte de Jesús. Sintetizando las opiniones, se cree que todos los libros y cartas del Nuevo Testamento se escribieron entre los años 70 y 85 después de Cristo. Teniendo esto en mente, se perdió o se agregó información cuando se escribieron los evangelios. Se cree que 2 de los escritores fueron testigos oculares de lo que hizo Jesús durante los 3 años que predicó en Israel. Los otros 2 recopilaron información de gente que conoció a Jesús y de los testimonios de las personas que contaban oralmente lo que hizo Jesús. Analizaré 2 eventos narrados por los escritores del Evangelio de Jesús, en los cuales se encontraba solo, sin compañía de sus discípulos. Evento número 1. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adoras». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El escritor de este texto dice que Jesús fue llevado al desierto. Es interesante porque no dice quién lo llevó o cómo viajó, quién lo acompañó, ni quién vio cuando Jesús inició el viaje hacia el desierto. Se asume que Jesús estaba solo en el desierto y, según el escritor, estaba ayunando día y noche. En los últimos días del ayuno, Jesús tuvo la visita de Satanás, el cual le propuso 3 cosas, a las cuales Jesús se negó a aceptar. Entre las 3 cosas que el escritor cuenta es que Jesús fue llevado y colocado en el pináculo del templo en Jerusalén, lugar que era concurrido, y se supone que el evento fue durante las horas del día. ¿Cómo fue posible que en un lugar tan concurrido nadie vio a Jesús y al diablo en el pináculo del templo? La información la omite el escritor. También el escritor no dice cómo fue llevado Jesús al templo y cómo regresó al desierto. Otro dato interesante que el escritor omite es la manera que Jesús regresó a la ciudad después que se retiró del desierto e inició su predicación. ¿Cómo el escritor supo lo que conversaron y sucedió entre Jesús y Satanás en el desierto? Hay estudiosos que dicen que Jesús les contó a sus discípulos los pormenores de lo que sucedió en el desierto. Los cristianos dicen que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles los acontecimientos en el desierto.
En mi opinión, creo que Jesús no les contó a sus discípulos la historia del desierto porque ninguno de ellos hace referencia del evento en sus predicaciones o cartas después que Jesús muere. Fue un evento importante como el de la transfiguración que cuenta Mateo 17, versículo 1 al 6. El cual el apóstol Pedro años más tarde cuenta en una de sus cartas. Por lo tanto, un evento tan importante como lo sucedido en el desierto no lo podían ignorar los discípulos en sus prédicas a la iglesia de Jesús. Pienso que la historia del desierto la agregó el escritor para dar relevancia a la preparación de Jesús antes de iniciar su trabajo como predicador en Israel. Evento número 2. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Narra lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló dormidos a causa del cansancio, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. En este relato, el escritor dice que Jesús y sus discípulos estaban en un monte en horas nocturnas. Él se retiró a un tiro de piedra de sus discípulos. Un tiro de piedra era una manera de calcular la distancia, que en este caso era más o menos 50 metros de distancia entre los discípulos y el lugar donde Jesús estaba orando. A esta distancia era posible ver a una persona, suponiendo que había luna y que no había arbustos que lo ocultara. La narración dice que la oración de Jesús era intensa y sudaba como gotas de sangre que caían al suelo y que un ángel bajó del cielo para fortalecerlo. El escritor no dice cómo bajó el ángel ni cómo fortalecía a Jesús. Si los discípulos estaban dormidos, ¿cómo oyeron lo que Jesús decía en su oración y cómo supieron que un ángel bajó del cielo? ¿Cómo los discípulos vieron el sudor de Jesús si supuestamente estaban dormidos? De acuerdo con el escritor, los discípulos no se dieron cuenta cuando el ángel regresó al cielo. Como dije anteriormente, en el cristianismo dicen que el Espíritu Santo reveló a los discípulos lo sucedido en el Monte de los Olivos o que Jesús se los contó, lo cual es dudoso porque Jesús ya no dialogó con sus discípulos porque en minutos fue capturado y llevado a juicio. Pienso que los escritores se tomaron la libertad para agregar estos elementos y resaltar los momentos angustiosos que Jesús estaba viviendo antes de su arresto y su muerte. Estos eventos no son contados de manera personal durante la evangelización de los discípulos de Jesús, lo cual es cuestionable porque ellos no podían ignorar información tan importante para compartirlo con la iglesia naciente de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35, Mateo capítulo 14, versículo 23 y Lucas capítulo 5, versículos 16 y capítulo 6, versículo 12 relatan que era costumbre de Jesús alejarse y estar solo en lugares solitarios donde nadie lo viera e interrumpiera lo que él hacía. Si era costumbre de Jesús retirarse a lugares solos, sin compañía, ¿por qué no hay relatos de lo que hizo y dijo cuando se retiraba solo? Los escritores se limitan a decir que se retiraba a orar. Finalmente, los evangelios contienen relatos aportados por los escritores, los cuales no tienen explicación por carecer de testigos oculares. Ejemplo de estos relatos son los dos que se han analizado en esta oportunidad. En algunos casos, la religión cristiana no aplica la lógica,
sino que lo inexplicable se lo atribuye al Espíritu Santo, dejando sin efecto la posibilidad de que los escritores hayan agregado o quitado parte de lo que realmente dijo o hizo Jesús. Este análisis no tiene por objetivo quitar credibilidad a la información proporcionada por los escritores de las versiones de los evangelios, tampoco afectar la creencia o fe que tengan los creyentes. El objetivo es indagar sobre la fuente que proporcionó la información a los escritores acerca de los momentos solitarios de Jesús. Quiero decirte que